Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este webinario especial con Ignacio de Vision Trade, en el que vamos a tratar las oportunidades de inversión para esta segunda mitad del año. Por estructurarlo un poco, antes de darte paso, Ignacio, para que sepan los oyentes un poco de qué vamos a hablar, pues tocaremos temas de economía, temas de renta variable, renta fija. Dentro de ahí podremos hablar de la inversión de la curva de tipos, de la desinversión, que es todavía más importante, y de distintas oportunidades que podemos tener ante lo que nos plantea la economía para la segunda mitad del año en la renta variable. Así que nada, sin más dilación, preséntate, Ignacio, y presenta también Sí, Vision Trade. sí, vamos, lo voy a hacer brevemente. Bien, soy Ignacio Albizuri, soy el responsable de mercados de Bison Trade, que es el área de brokeraje de Miralta Bank. Bien, es un buen momento ahora mismo para comentar cuál es la situación de los mercados de cara al final de año, porque estamos en un punto de inflexión y por ello también me gustaría también dar una pequeña intro de quiénes somos y, bueno, pues para conjugarlo con la herramienta que podría servir a los usuarios para poder tomar las oportunidades. Bien, Bison Trade es un broker español, está registrado en CNMV, tiene una completa seguridad, estamos registrados por Banco de España y CNMV. Tenemos una protección del capital como entidad de crédito, como cualquier otra, hasta los 100.000 euros del Fondo de Garantía de Depósitos. Tenemos oficinas físicas en Madrid y en Barcelona. Somos muy open mind, podemos recibir a cualquiera, es decir, no tenemos que dar citas, sino que directamente los clientes suelen venir a visitarnos. Podéis acudir con nosotros a través de las redes sociales o a través de YouTube o incluso en el WhatsApp, porque nuestro servicio a los clientes y a los que no son clientes es bastante exquisito, porque creemos que el cliente o el potencial cliente es el epicentro, ¿no? Estamos pensando también que todo el contenido y la calidad que podamos dar pues puede ayudar a el inversor a poder tomar o sea, decisiones de inversión más formadas, y esto al final es muy importante a la hora de una supervivencia en el mercado. Nuestro partner tecnológico, es decir, que nos da acceso al mercado, es uno de los mayores partners tecnológicos del mercado del mundo, Saxo Bank, y con ello nos brinda la oportunidad de acceder a unos 30.000 productos. Creo que con casi todo lo que se os pueda ocurrir en que invertir lo tenemos, ¿no? Acciones, opciones, futuros, ETFs, CFDs, bueno, fondos de inversión, incluso dentro de la plataforma. Y esto al final da bueno, pues un espectro muy amplio para todo tipo de inversores. Aquellos que son más conservadores, que usan las acciones o ETFs, aquellos más sofisticados que pueden utilizar opciones o futuros, o incluso aquellos ya también que combinan también ambas, pues contados y derivados como con CFDs para poder eh, tomar decisiones en el corto plazo. Tampoco me quiero extender, que creo que es un día bastante importante, no queremos hacer esto muy largo y queremos que disfrutéis de esta charla, que vamos a tratar de hacerla lo más amena posible y que podamos dar la mayor información del momento. Bueno, sí, yo por recalcar alguna cosa, que creo que lo que una de las grandes patas que tiene Vision Trade es lo accesibles que sois, que es que se os puede contactar por cualquier red social, permitís ir a la oficina, que dices, no me entra la orden, pues te plantas en la oficina y no tienes que discutir con nadie por teléfono, incluso en otro idioma. Y luego también la formación, la gran pata de formación y de divulgación que tenéis, que hay otros brokers que cuanto más dinero pierdas, pues mejor para ellos, y vosotros apostáis por educar también a los inversores. Sí, la verdad es que es una de las patas más importantes para nosotros, que el cliente sea un cliente de largo plazo, que pueda tener una experiencia lo más positiva posible, lo más cercana, y en eso nos hemos basado. O sea, intentamos estar todo el día intentando proveer la mayor información de mayor calidad, contando con partners como vosotros, que podamos llegar al mayor número de personas. Y también luego hay cosas que nos preguntan, como sois españoles, y la verdad es que respondemos que sí, ¿no? Aunque nuestro nombre es Bison Trade, viene de bisonte, que algo más español que eso no hay, ¿no? Entonces, luego, el tono este novedoso, tecnológico que queríamos darle a la marca de Bison Trade o Bison Trade, pero vamos, al final somos 100% españoles y bueno, tenemos el banco aquí, obviamente, con su propio Iván, y al final hemos
querido ser pues como una entidad financiera, pero algo más avanzados, que es al final lo que Sí, está buscando la gente, ¿no? Precios asequibles, que no pues ver sorpresas en los extractos, tener producto potente y que sea fácilmente comprensible. Y esto al final nos está dando una atracción muy atractiva de cara a coger, bueno, pues vuelo de aquí a los siguientes años, que ya estamos en ello, ¿no? Que estamos ya pues cumpliendo ya el año y pico de vida de Bison Trade. Antes lo teníamos integrado en la sociedad de valores, en Renta Markets, pero decimos, como te he dicho, darle pues, algo de vida y una entidad sí. propia que no fuese a Miralta Bank Broker, ¿no? Que era la opción más fácil, sino que decimos darle pues este tono pues más tecnológico, novedoso, cercano, y con ello creo que estamos acercándonos mucho al cliente y eso hace que la gente pues el boca a oreja otra vez vuelva bueno, a funcionar, que es aquello en lo que creemos, ¿no? Que la calidad venga de la opinión de nuestros clientes. Bueno, pues ahí está la presentación de Vision Trade y si te parece, vamos de lleno con lo... No, iba a decir lo importante, pero esto también es importante. Economía. Vamos a tratar primero el punto de la economía estadounidense y quizás también lo podemos diferenciar un poco de la economía europea, que parece que vive ahora mismo dos situaciones algo distintas. Parece que esta era la economía más cantada de la historia, podríamos decir, porque ya llevamos prácticamente un año con la inversión de las curvas y ahí con el run run de que va a haber recesión, va a haber recesión, y la economía estadounidense sigue sorprendiéndonos, un 2% el último dato del Producto Interior Bruto del primer trimestre. ¿Qué opinas, Ignacio? Hombre, la inversión de la curva, cuando se deshaga ese movimiento, o sea, estaremos ya muy lejos de poder aprovechar cualquier tipo de movimiento. Y sí que es cierto que, aun siendo la recesión más anunciada de la historia, estamos viendo ya yendo más al detalle, ¿no? Porque antes era como más simple o más de libro o más repetitivo las pautas que nos daban un momento de recesión. Y en estos momentos estamos viendo pues como el empleo se está resistiendo, hemos visto pequeños ajustes, pero no todavía los necesarios. El acceso al capital todavía, bueno, pues parece ser que todavía eh, se accede al capital, menor, ¿vale? Si vamos a los datos de endeudamiento del estadounidense o del uso de la tarjeta de crédito, pues está creciendo mucho este endeudamiento. Así también como, claro, el empleo sigue ahí, pues los estadounidenses son una máquina de crear empleo, pero estamos viendo el mismo número de empleo, pero menos horas trabajadas. Entonces, claro, ya empezamos a ver, o sea, pequeños síntomas, uno, de que no va a ser la recesión del libro que todo el mundo dice. Y dos, que estamos viendo las economías más sólidas de lo que esperábamos. También es cierto que hemos visto, no sé, en los últimos 4 o 5 años, más cisnes negros de los que hay en el planeta. Y esto al final lo que ha hecho, además de la regulación, que está siendo muy estricta, viendo como no hay mucho riesgo sistémico, de esto que se hablaba, y que, bueno, pues parece que estamos más fuertes de lo que pensamos. No sé qué opinas tú, pero creo que estamos de mejor salud de la que pensamos. Sí, sí, yo lo que voy a hacer es, como no tengo alma de presentador, no valgo para ser presentador, yo lanzo la pregunta, contestas, pero luego ya sigo debatiendo el mismo tema porque es para lo que valgo yo. Eh, bueno, la economía estadounidense creo que se sostiene por el consumidor. Al final lo que sorprendió bastante al alza fue el gasto del consumidor en los últimos datos. Estamos viendo cómo el empleo sigue bastante ajustado, mientras que el empleo siga ajustado, el consumidor evidentemente no va a sufrir. El consumidor se mantiene o este gasto se mantiene, uno, por el exceso de ahorro derivado un poco de la pandemia y de la tasa de ahorro que es pequeña, pero evidentemente aguanta. Los préstamos al consumo disparados, con un interés de las tarjetas de crédito por encima del 22% o rondando el 22%, ahora mismo no recuerdo el dato exacto. Y luego tenemos el apoyo fiscal también que incentivó al ahorro derivado del COVID, que eso parece que se está agotando. Pero esas, desde mi punto de vista, son los puntos importantes que sostienen la economía estadounidense. Y sí que es cierto que es que hace justo un año, si hiciéramos este webinar hace justo un año, teníamos encima un problemón o un susto con la crisis energética bastante importante
que finalmente no ha sido para tanto. Sí que es cierto que Europa está en recesión, pero firmábamos esta recesión hace justo un año con los precios de la energía totalmente disparados. Sí hemos visto cómo ya al final llueve sobre mojado y parece ser que no es tan oscuro, ¿no? Esto ha hecho, como digo, que hemos pasado varios eventos bastante críticos que al final ha parecido que la economía parece que no se resiente. Incluso también con la crisis del sistema bancario de Silicon Valley en Estados Unidos o Credit Suisse en Europa, parece ser que todo está bien atado. La previsión, o bueno, la situación en la que estamos, mejor dicho, es que parece ser que no quiere el mercado bajarse la burra y volver a lo que es pues, un proceso de ajuste, un proceso de reducción de consumo, eh, una situación real de proyección de precios con estimaciones de precios más ajustados, y esto al final lo que está haciendo es que esta situación tensa, técnica, recesiva, se vaya a alargar en el tiempo. Al final no va a haber mucha gente que aguante, y hemos estado viendo cómo tampoco piensan o no van a decir ni la FED ni el Banco Central Europeo que van a bajarse, que van a empezar a no subir tipos, ¿no? No voy a bajar, que se preveía ese año que dices tú antes, se preveía que igual bajaban 25 básicos al final de este año, ya ni de broma, y ahora estamos viendo cómo no quieren poner fecha a ver cuándo va a parar esto, ¿no? Sí que es cierto que el juguete parece ser que puede romperse si siguen subiendo, ¿no? Porque al final no está hecho el mercado para aguantar estas subidas tan fuertes. No los tipos, no los niveles de tipos, sino las subidas tan fuertes, ¿no? Venimos un momento que ha sido el dinero casi gratis, hemos visto cómo han tomado muchísimo riesgo para obtener muy pequeña rentabilidad, que se llaman movimientos cortos de gama, y esto ha hecho que de repente nos veamos en una situación que ha sido demasiado rápida, que no quiere decir que no sea necesaria ni la sana. Sí, varios puntos sobre lo comentado. Evidentemente, la rapidez de la subida de tipos, 500 puntos básicos en prácticamente un año, no hay economía que lo aguante. Y me hace gracia, vamos, me hace gracia, no concuerdo con los que dicen, ya, pero míralo y no ha pasado nada. Perdona, tres de las cuatro mayores quiebras bancarias han sucedido este año y el ritmo de las quiebras de medianas empresas estadounidenses es el mayor desde el año 2010. No sucede nada porque no quieren que suceda nada, porque a la mínima inyectan liquidez y eso da una confianza a los inversores y al mercado de que no sucede nada. ¿A cambio de qué? A cambio del coste de vida y del empobrecimiento de los ciudadanos con una inflación más elevada de lo que debería. Entonces, dicho esto, evidentemente el endurecimiento crediticio provocado por estos 500 puntos básicos ya se está empezando a ver. Ya por fin hoy he empezado a ver datos de que las solicitudes de crédito han caído, de que la tasa de rechazos ha aumentado, porque hasta ahora los préstamos al consumo era una auténtica locura. Pero ya se está viendo, un año después del inicio de las subidas de tipos, cómo este endurecimiento crediticio de verdad está haciendo mella y de verdad las entidades crediticias les cuesta más dar el dinero. Entonces, dicho esto, yo creo que he abierto también una pata bastante grande que es la liquidez. Ayer veía un gráfico muy interesante que es que desde que se abrió esta ventanilla de liquidez para evitar la crisis bancaria, el S&P 500 no había corregido. Entonces, además de las subidas de tipos o no subidas de tipos o el rollo que lleva Powell, yo veo muy importante también el momento en el que tenga que salir toda esa liquidez que se tuvo que meter de manera forzada para evitar la crisis bancaria. No sé cómo lo ves tú eso. Sí, hemos visto que, bueno, los monetarios y directamente en cash, pues hay un colchón demasiado brutal, y de hecho de ahí que venga un poco el rechazo a remunerar el pasivo. Y esto son situaciones también que no son fáciles de deshacer. También el mercado está esperando a coger algo de certidumbre, porque la incertidumbre lleva entre nosotros desde hace más tiempo del que pensábamos, para poder posicionarse. Sí que es cierto que tímidamente estamos viendo cómo empieza la gente bueno, pues a coger tracción, a ver cierta confianza, y además también que la banca o los banqueros también tienen que dar soluciones de inversión que no sean monetarios, que bueno, pues que ahora parece ser que están más en no riesgo, que pueden ser bonos gubernamentales, pero ya también empiezan a salir de este movimiento. Tú comentabas ahora que tenemos un problema de liquidez, ¿vale?
Este problema de liquidez, nosotros lo vemos como banco, estamos viendo cómo se está secando, ¿vale? Se está secando y además para pequeña y mediana empresa. En el caso de España es casi todo, pero en el caso a nivel europeo, pues también tiene diferentes capas. Y esto significa que estamos a Euribor, en vez de estar a Euribor más 100 puntos básicos, estamos entre pues, un 5 y un 6,5, depende de la empresa, nos podemos estar situando en 10, 11, 12, 14, 16. Y eso no hay empresa que lo aguante. Pero claro, también te pones en que los bancos se han hecho más rígidos y tienen en cuenta tu situación del 20 y entonces ya la hemos liado. Entonces, claro, está creciendo la financiación alternativa y no como situaciones de distrés o gente que te va a prestar y se va a quedar con tu empresa, sino que en el caso de la financiación normal o sensata, lo que se hace es ser un puente hasta que tú vuelvas a la financiación bancaria, que esperamos que en 1, 2, 3 años pues sean más flexibles las condiciones. Y esto, bueno, pues está viendo cómo los bancos tampoco están muy incómodos sentados en los billetes, no quieren arriesgarse, ya han tomado riesgo y ahora están haciendo que el mercado se vaya secando. Pero, por el contrario, tenemos pequeñas tiritas o parches, como quieras llamarlo, de los estados que te dan icos o que te chutan para adelante con carencias, en el sentido de que no quieren verse, no quieren tener la patata caliente en sus manos para que le estalle a él y sea él un poco el culpable. Nadie está tomando las decisiones incorrectas, pero tampoco las correctas. Y eso nos sitúa en una situación que vamos a ir desgastándonos o secando el mercado y esto va a hacer que sea más, o sea, hay que cauterizar, no hay que intentar poner parches porque al final luego la situación o los efectos y las consecuencias son peores. Y esto es lo que hay que ser realista del momento en el que estamos, a quién podemos ayudar y a quién no. Claro, es que dices, se anunciaba una gran recesión y no ha llegado. Perdona, pero los problemas siguen y lo que hace que no llegue es que en algún momento puedan llegar de una forma peor. Pero bueno, dejando ya a un lado el tema puro económico, que seguramente que le tratemos mientras tocamos el mercado, vamos a ir con el mercado. Primero, la renta fija. La renta fija tiene una gran divergencia en estos momentos junto con el Nasdaq 100, sobre todo hace unas semanas era aún mayor, y es que parece que la renta fija está descontando algo que la renta variable no. También tocaremos puntos de por qué la renta variable se comporta como tal, pero es que la renta fija tenía una inversión de las curvas de tipos bastante extrema. Vemos la curva de tipos a ver si puedo poner el gráfico, pongo gráfico, tenemos la curva de tipos de 10 y 3 meses que tiene la mayor inversión desde los años 1980. No sale aquí, pero es desde esos años. Esto es una auténtica locura, pero a diferencia de lo que muchos piensan, cuando realmente viene el problema es cuando se empieza a desinvertir. Sí, la verdad es que tenemos una situación, la inversión de las curvas de tipos, al final tiene conceptualmente pues una base, que cuando tú adquieres deuda y es a menor corto plazo, es decir, me deben a menos tiempo, pues te pagan más o mejor porque hay mayor certidumbre de pago. Y cuando se dilata el tiempo, pues te paga más porque hay más incertidumbre de que te pague alguien en 10 o 30 años, ¿no? Cuando esto se invierte, al final lo que haces es, voy a pagar más quien emite en el corto plazo para que sea atractivo, porque Dios sabe lo que puede pasar en el largo plazo, ¿no? Entonces, esta inversión de las curvas lo que hace es mostrar miedo, ¿vale? No incertidumbre, sino básicamente miedo a la situación de deuda que estamos viendo, ¿no? Sí que es cierto que la deuda de los gobiernos ahora mismo, bueno, pues ha amortiguado y hemos visto cómo parece ser que vuelve a encajar en los cuadros estadísticos previos, pero sí que estamos viendo que en la deuda corporativa, pues, digamos, sector bancario, de grado de inversión español con ese tamaño, ¿vale? Está muy disperso, ¿vale? ¿Y qué quiere decir muy disperso? Muy disperso quiere decir que por lo mismo te paga uno un 4 y otro un 7, ¿no? Y esto está haciendo, ha sucedido esto debido a que se ha descorrelacionado tanto el mercado debido a que lo que hemos visto el año pasado, ¿no? Que el año pasado fue la mayor caída de renta fija, mayor caída, la mayor bueno, pues caída en valoración de la renta fija, es decir, fue penalizada en los últimos 60 años
y ahora está todo, pues cuando ves el mar muy movido de un día entero de tormenta y todavía está, o sea, ves que se mueve, pero no sabes muy bien el porqué. Esta situación ha presentado bastantes oportunidades, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero sí que es cierto que estamos viendo cómo todavía el mercado no va a querer lanzarse a por ella. ¿Cuáles son los riesgos de esta situación? Pues bien, pues lo que puede pasar es que pues, gigantes como BlackRock o Invesco o Amundi, las grandes gestoras, en un momento dado que dejen de estar en el corto plazo, lo que hemos comentado de que pagar paga el corto plazo, Sí. cuando se calme el agua y veamos que el mercado ya ofrece cierta luz, pues se van a lanzar a los largos plazos, es decir, a obtener más duración para obtener mayores rendimientos. Este movimiento todavía no se ha producido y en el momento que eso suceda será el catalizador en el que todo el mercado se lance a por ello, ¿vale? Y esto, bueno, al principio pensaba que era muy evidente, pensábamos que íbamos a ver aumentadas duraciones en noviembre y diciembre de este año, febrero, marzo, abril, pero seguimos bastante igual. Entonces, lo que está sucediendo es que parece ser otra vez que nadie quiere dar el primer paso. Y esto al final, pues bueno, pues sí que es sensato porque al final nos vamos todos al mismo cajón y entonces no pasa relativamente nada, pero sí que nos situamos con otro concepto que es muy importante, ¿no? Que estamos siguiendo siempre a alguien, ¿no? Pues al MSCI, que es un poco el conjunto del crecimiento global, y estamos muy indexados, que se dice, o que tenemos beta, ¿no? Beta es que subimos más o menos en referencia a algo que nos mide el mercado en general. También es cierto que ahora se está dando también importancia no a seguir a alguien, que es un poco para llegar al mismo lado, sino buscar algo que es alfa, ¿vale? Que es voy a hacer algo diferente del mercado, de este modo me protejo y no llego al mismo lado que el resto. Es decir, puede ser que me pierda parte del movimiento si es que decide el mercado correr, que ahora hablaremos de la renta variable, pero no me voy a ir para atrás en el caso de que, pues bueno, pues empezamos a ver, que no lo creo, despidos, situación bélica peor de lo que estamos y movimientos adversos. Entonces, lo que está sucediendo es que ha habido unos cuantos gestores y fondos que están buscando alfa, es decir, vamos a protegernos de buscar un camino diferente, intentando incluso coger más duración, es decir, voy a dar el primer paso y voy a ver si estas situaciones anómalas que hay en la renta fija, de que, pues no sé, vamos, no voy a nombrar bancos, pero vamos, un banco A y un banco B te paguen muy diferente siendo casi lo mismo, ¿no? Entonces creemos que estamos algunos miembros del mercado intentando seguir esa senda de buscar algo diferente con convexidad, pero todavía el mercado no acompaña. Y cuando acompaña el mercado, no va a haber, por ejemplo, bonos para todos, porque es que es muy limitado el mercado, además de ser un mercado OTC o no organizado, en el cual te van a dar lo que te quieran dar. Sí, es muy interesante tu opinión prácticamente desde dentro de la industria bancaria. La verdad que eso nos da una visión bastante más real y sincera incluso la que puedo dar yo que no estoy dentro de esa industria. Yo desde mi punto de vista también pienso que la divergencia entre, por ejemplo, el Nasdaq 100 y el rendimiento del bono a 10 años estadounidense, que generalmente iba bastante ligado últimamente, está influido porque los bonos están descontando mayores subidas de tipos y parece que el Nasdaq 100 no lo estaba haciendo. Aquí también entra que está en un 50% influido por 7 valores, que a partir del lunes que viene cambiará porque hay una reestructuración. Eh, para que no, lo comprendáis, lo que sucede es que tan solo 7 valores superan el 50% del peso del Nasdaq 100. Entonces, son ellos los que lo mueven y, bueno, pues esto va a cambiar, van a pasar a pesar menos, sobre todo Nvidia y Microsoft son los más afectados. Microsoft pesaba un 12, va a pasar a pesar un 9, Nvidia pesaba un 6, va a pasar a pesar un 3 y luego las de mayor peso pues van a ganar todo eso perdido para con el objetivo de que sea un índice que siga marcando, siga siendo referencia tecnológica sin ser una referencia de solo 7 valores. Pero es que desde mi punto de vista, este tipo de acciones y el Nasdaq 100 están descontando un soft landing, que no sucede nada, unas bajadas de tipos que los bonos, por otro lado, no lo están haciendo. Hemos visto también cómo presuponíamos que las tecnológicas, que necesitan una financiación brutal,
no han sido tan afectadas o no han tenido restringido tanto el acceso a los capitales. Y esto además con este colchón de liquidez, pues, que las siete que comentas, o sea, tienen dinero y generan caja para aburrir, ¿no? Que están casi, o casi todas en su sector o en su nicho, están creando un oligopolio. Es decir, no les molesta a nadie, genero caja y sigo para adelante. Esto ha hecho que también hemos visto la primera corrección en el Nasdaq, ¿no? No sé, creo que la gente se ha vuelto loca, pero al final hemos visto muchos años de crecimientos de doble dígito y al final, bueno, yo creo que ha habido muchas posiciones o gente medio sensata que ha dicho, uff, yo la verdad que me voy a intentar salir o por lo menos voy a deshacer posición y ya me enteré si me deja mejor punto de entrada, entrar con algo más de sensatez. Hemos visto otra vez cómo este efecto o tal efecto tan pernicioso como pensábamos, pues no ha sido tal. Y esto les ha hecho ver a las tecnológicas como, bueno, las startups puramente dichas que no generan caja y que solo comen capital, pues bueno, pues sí que han sido los primeros soldados que han caído, pero las grandes no han sido tan afectadas. Y esto al final nos vuelve a dar una situación bastante curiosa para los que piensan en invertir en el Nasdaq 100, ¿no? Es tarde, no es tarde, ¿no? Y al final nunca es tarde si la dicha es buena. Yo creo que estas empresas es rarísimo que además vayan a ceder terreno, ¿no? También tenemos dos componentes muy atractivos. Una es la situación que tienen para los semiconductores, es decir, los chips los que funciona el mundo, y que ellos restringen el acceso a muchos materiales, ¿no? Pues creo que es Kodak quien produce unas lentes para la fabricación de la mayor número de chips de Taiwan Semiconductors. Pues si restringen el acceso a este tipo de máquinas, pues están pues muy fastidiados, ¿no? Y en el sentido de que ahora la inteligencia artificial parece que ha llegado, no sabemos cómo, pero parece ser que su implantación va a ser bastante real. Estamos en un momento en el que a la gente le ha podido dar esa fiebre o esas ganas de volver a invertir, ¿no? La gente me conoce, tampoco yo demasiado, en qué me va a impactar en mi vida la inteligencia artificial, pero sí que estoy viendo que ya que le puedes cantar fórmulas a un micrófono y te hace un Excel o presentaciones. Con lo cual parece ser que tiene uso real y esto al final, de las siete que has comentado, pesarán en vez de un 50, van a pesar un 42, que es casi lo mismo, pues, vamos, yo creo que me subiría al carro. O sea, aunque estén muy caras, que se coticen a 46 veces no sé qué o 40 y no sé cuántas veces, siguen siendo atractivas y tienen su nicho de mercado o su área de explotación pues muy sólida. Yo no le veo a Apple dejando de vender más y más, a Microsoft pues haciendo lo que hace que es infinito, a Amazon pues potenciando la nube y la inteligencia artificial, vamos, etcétera, etcétera. Con lo cual veo bastante sólido, para resumir este pequeño punto, bastante sólido el índice. Este rebalanceo es algún golpe de imagen, pero no es crítico. Y como perspectiva, a mí me parece todavía que tiene bastante buen gusto y y va a ser un poco el que marque la marcha este índice, bueno, también el S&P y el Dow, pero bueno, los índices americanos de mayor capitalización, los que van a marcar el apetito por el riesgo, que es cómo se mueve el mercado, ¿no? Apetito y aversión por el riesgo, que son las dos situaciones. Entonces, si estos índices no corrigen fuerte, pero fuerte es fuerte, esto parece ser que va a ser alcista o semialcista. Sí, ahora vamos a ir con el apartado de qué esperar para la segunda mitad del trimestre, del año, que es el título. Pero antes quería hacer algún apunte, porque has comentado que parece que a las tecnológicas no les está afectando esto, y luego ya, como bien has comentado, a las startups que no generan beneficio sí que se están viendo muy afectadas por toda la situación. De hecho, es que si quitamos a estas siete compañías, los índices prácticamente están ligeramente en positivo, incluso si quitamos el sector tecnológico, está ligeramente en negativo. Entonces, son las que tiran el mercado y también yo aquí lo que veo es la seguridad que dan. Al final no son empresas que necesiten financiación, son empresas con una caja increíble que generan unos flujos para comprar prácticamente lo que quieran año a año, y eso al final le da al inversor seguridad en tiempos de incertidumbre.
puede que le den seguridad a este tipo de compañías, al igual que vimos cuando sucedió la crisis bancaria, que es cuando vimos generalmente el dinero fluyendo hacia la seguridad, tanto en la industria bancaria, hacia los grandes bancos, como en general de todo el mercado hacia estas tecnológicas. ¿Y por qué nos dan seguridad? Porque yo desde mi punto de vista, al final todo está cambiando, la economía está cambiando, el mundo está cambiando y hoy en día lo que más, los activos, los bienes más importantes son intangibles. Al final ya no estamos buscando compañías con bienes tangibles que tengan oficinas, porque ahora vamos a comentar el problema de los bienes inmobiliarios comerciales, pero sí que estamos buscando compañías que tengan un MOAT, que tengan un Google, que tengan unos usuarios que nos den seguridad de que pueden estar ahí por bastante tiempo y eso ahora mismo está en Internet. Y digo Internet, tecnológicas en general, por no entrar ni en inteligencia artificial, ni en metaverso, ni en criptos, que yo diferenciaría la inteligencia artificial de otros estos dos booms, pero si tenemos en cuenta, todas las grandes compañías son las que liderarán este tipo de movimientos. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Nvidia, que Nvidia se sumó a la fiebre de la minería cripto, se benefició también del gaming, se benefició del metaverso y ahora se está beneficiando de la inteligencia artificial. Da la sensación de que cualquier novedad tecnológica, cualquier tipo de FOMO que pueda surgir para esto, van a estar estas compañías detrás y eso al final yo creo que también transmite mucha seguridad. Sí. Sí, la verdad, y luego cuando ves lo que pagan la deuda, los bonos de esas empresas, hay veces que pagan menos que los gobiernos. Eso quiere decir que es más seguro casi que te pague una empresa de estas, un bono que tú compres, antes que una empresa. La verdad es que el sector tecnológico, en este caso, pues Microsoft, Nvidia y similares, eh, se han montado en esta ola de que pillan de todos los lados, de un modo coloquial, porque casi todo necesita de la tecnología para el desarrollo. Entonces, oye, pues si es una cripto, o sea, fueron los mineros de cripto que necesitaban las tarjetas gráficas para hacer funcionar los códigos. Joder, el gaming, que el eSport, los eSports están creciendo un montón, también necesitan unas tarjetas. Microsoft también está metido en más, pues en unos nichos que van a ser necesarios, parece ser. O sea, no parece ser que vayamos a volver a mandar señales de humo con mantas, ¿no? Entonces esto implica que estas empresas puedan estar en este, en esta tendencia alcista y que podemos ver continuar. Luego también comentabas también que los intangibles son importantes, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado? Bien, porque pues, los últimos 5 años, 5 o 6 años, parecía que a la gente le quemaba el dinero y cualquier idea que le contases, que voy a montar una nube con otra nube de una nube, pues la gente creía en estos proyectos y más si lo contaba a alguien conocido, a alguien que ya había tenido un track record de ciertos negocios, ¿no? Y luego ya hemos visto el riesgo que ello conlleva. Pero sí que es cierto que ahora se está viendo cómo no es sostenible que muchas empresas, startups, se basan en intangibles, ¿no? Pues es fácil, comentabas tú, lo de los usuarios o la data, ¿es fácil rentabilizar la data? Pues depende si esa data al final lo que hace es consumir dinero, ¿no? O sea, si estás viendo que un usuario es un usuario que compra líneas de teléfonos, pues bueno, pues sí, pues es data. Pero si estás en usuarios de data de un juego que todavía no es muy famoso y que no hay monetización, pues tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces no vale todo lo intangible, ¿vale? Y no quiero decir que no valga, pero no vale todo. Y esto ha pasado en muchas empresas que comían capital y rondas de financiación y rondas, y no hablábamos de Uber y Cabify y estas empresas, hablamos de venga, va, que la siguiente podemos, que vamos a mejorar el producto, que al final han sido agujeros, pero que también es un ejemplo de la vida real que no son startups. Es decir, cualquier de 10 pymes o empresas que se crean, pues al de 3 años quedan dos, por no decir una y media. Entonces, claro, al final la situación es que hay que tener cuidado, hay que ser observador para ver, pues yo qué sé, pues está muy de moda ahora las mascotas, voy a montar un e-commerce de mascotas, pues probablemente te lleve la ola. Pero bueno, pues te has montado un tinglado de minería cripto, igual te has ido al garete, ¿no? Entonces es un poco la visión de lo que es la empresa, de lo que es la grande y sólida, que es aplastante,
y luego de los pececillos que van detrás, que sabiendo ser pues muy selector, pues es muy probable que cojas mucho más dígitos de rendimientos que lo que o más beta de la que lleva el mercado, ¿no? Entonces es un poco la situación que vemos sobre empresas que han necesitado mucho o quemar mucho capital, que ahora se han visto secado y hemos quitado la manta y hemos visto pues lo que quedaba de verdad. Sí, no, no, intangibles de grandes tecnológicas es donde me refería. Si abrimos el melón de las startups, podemos estar aquí hablando, ni sé, porque ahí sí que yo desde mi punto de vista en los últimos años ha habido una fiebre bastante grande por todo esto, que también está ligado a las modas, al FOMO y en general todo lo que había, se representaba en la bolsa también. Si es que te subía Nicola simplemente por decir que iba a hacer unos camiones eléctricos y te había presentado un PowerPoint. Es que era una locura. Bueno, podríamos estar hablando de esto horas, pero vamos a pasar ya al punto de qué es lo que viene para esta segunda mitad del año, qué activos, dónde puede haber peligro, dónde no, qué activos se pueden ver más beneficiados. Lo primero, tenemos resultados que ya ha arrancado prácticamente el viernes los resultados del segundo trimestre. La semana más importante es la del 28 de julio, creo que arranca es 24, es el lunes, creo recordar, que aquí me pone 28, sí, es 24. La semana del 24 de julio es donde presenta el 48% del peso del S&P 500 y antes del 7 de agosto ya habrá presentado el 80% del peso del S&P 500. O sea que es prácticamente en esta semana que mañana tenemos a Netflix y Tesla y la que viene donde se presentará prácticamente lo más importante, lo que puede ser importante para el mercado. Puntos a tener en cuenta y ahora te doy paso, Ignacio. Desde mi punto de vista, las previsiones están muy bajas, o sea, cualquier mínima sorpresa va a superar las estimaciones porque han sido revisadas, pese a que la última semana y último mes podríamos decir que han aumentado ligeramente, han sido revisadas considerablemente a la baja. Luego, un punto muy importante que están mirando mucho los analistas y que yo también estoy muy atento a ello, es a cualquier mínimo movimiento de los consumidores o que informe sobre el sentimiento de los consumidores, sobre qué están haciendo y demás. Y en eso es evidentemente muy importante las compañías de consumo discrecional, que por otro lado son las que esperan mayor crecimiento interanual. La verdad es que es el siguiente punto de inflexión. Tampoco veremos, bueno, en principio, vamos, demasiados movimientos. Y te digo por qué. Porque en la anterior temporada de resultados, digámoslo así, que son trimestrales y algunos anuales, que hemos visto, se esperaban movimientos pues fuertes, ¿no? Porque siempre vemos si el mercado espera pues 4 billions y eso es por encima de 4 billions y medio, pues es muy positivo y crecerá o subirá o tendrá momentum positivo esa empresa. Hemos visto ciertos bluffs, es decir, ha habido movimientos muy positivos que nos ha sorprendido en varias, bueno, no pocas empresas, de hecho, y esto no ha dado este empujón que solía dar previamente, ¿no? Y ello, al final, no quiere decir que no haya dinero, que no se crea en las empresas, sino que la gente sigue con las cartas o sigue esperando este movimiento que pueda hacer que ya sea muy seguro o relativamente seguro interposicionarnos en el largo plazo, ¿no? Hay posiciones que son estructurales, es decir, para siempre o para mucho tiempo, y otras coyunturales, que son entradas y salidas y que se aprovechan estos movimientos. La mayoría de los analistas hemos hecho un reset sobre cuál es la opinión del mercado respecto a los resultados y estaban ligeramente pesimistas, pero vamos, yo no me pondría mano en el fuego a que hubiera sorpresas al alza, ¿no? Tampoco hemos visto en sectores muy castigados, como habíamos visto el energético o incluso estos movimientos al alza en materias primas, que había beneficiado a muchas empresas y entonces, claro, todavía no tengo en la mente o sea, qué ha sido o cuáles son los catalizadores o los gatillos que han estado moviendo el mercado para poder decir que ciertas empresas, o la mitad alta o la mitad baja, puedan tener riesgos. Sí que es cierto que el mercado tiene cierto agotamiento. Hemos visto cómo ha sido un esfuerzo bastante brutal en renta variable que no esperábamos desde comienzo del año. No sé dónde estamos ahora mismo, vamos, pero vamos, pongo que en Europa y en Estados Unidos entre un 8, dependiendo de índices y sectores, entre un 8 y un 14, que ya ven como,
joder, tener un 10 arriba en tu portafolio, en tu cartera y seguir quemando leña para ver si tiramos más, hay veces que a los gestores les debe de costar camino. Sí que es cierto que podemos ver un recorrido mayor, pero no creo que sean un movimiento, pues bueno, pues que detone muchas ventas o muchas compras estos resultados, porque ni creo que van a ser tan pesimistas que deberían un poco para que el mercado se relajase y dijera, bien, los efectos que hemos visto en política monetaria han tenido su efecto. Pese a que el empleo todavía está resistiéndose, las empresas parece que dan un síntoma de agotamiento y que podemos ver cómo estos efectos malos pero necesarios para frenar los precios están llegando. Con lo cual va a ser una situación un poco mixta, no creo que sea muy volátil. Estamos en una situación en que ya estamos todos con ganas de irnos de vacaciones, más en Europa, en Estados Unidos tienen muchas menos vacaciones, pero el mercado, el volumen ha bajado muchísimo, que lo has comentado tú antes. Incluso hemos visto que hasta abril el volumen el volumen barra volatilidad había bajado una pasada y esto había hecho que había desanimado el mercado, ¿no? Porque cuando el mercado se mueve tanto al alza como a la baja, pues es cuando se activan los inversores, incluso los fondos, para intentar buscar oportunidades. Volatilidades bajas al final nos hacen pues un poco pues esperar a movimientos en el mercado y a tomar esa posición que pretendemos que sea atractiva respecto a lo que ahora vemos, ¿no? Sí, coincido contigo y sobre todo en el punto de agotamiento del S&P de los índices en Europa también, pero bueno, en este caso hago referencia al S&P 500 ya que estamos hablando de los resultados de este índice, pero yo pienso que ya estamos por encima de los 4.500. El principal catalizador para que estemos aquí pues es esa desinflación, es esa esperanza por bajadas de tipos y a partir de aquí hace falta mayores catalizadores. No puede seguir todo el año subiendo como está subiendo, simplemente liderado por 6 7 o vamos a poner las 10 principales compañías. Entonces, a partir de aquí hace falta un catalizador. Desde mi punto de vista, los resultados tienen que ser muy buenos para que sea un catalizador y con muy bueno, y digo muy buenos y no buenos porque buenos se superarían las estimaciones y ya está, el crecimiento interanual seguiría siendo negativo y demás. Pero si vemos grandes sorpresas al alza, sí que puede ser el catalizador, pero sobre todo el mayor catalizador estaría en que los inversores y los gestores todavía ven algo que no les cuadra tanto en la economía estadounidense como en el mercado. Y a partir de y aquí ya podemos hablar de los problemas de los bienes inmobiliarios comerciales, del agotamiento de ahorro e incluso préstamos estudiantiles que puede suceder en la segunda mitad de este año, más tirando hacia septiembre-octubre. Podríamos comentar todo este tipo de problemas, hipotecas, que también asfixia a los consumidores, que yo creo que es lo que trae con la mosca detrás de la oreja a muchos, tanto inversores profesionales como gestores. Estamos esperando, bueno, esperando o prevemos que pueda haber una situación algo peor y es lo que comentamos al principio, que la situación, no queremos ver que la situación es relativamente insostenible en el acceso a el dinero en general y que, bueno, pues estamos tirando de ahorro, ¿no? Que es un poco lo que se hace en Europa y también tirando de crédito, como es en Estados Unidos, que ya hemos visto pues que el endeudamiento y los ratios que has comentado tú, que yo también conocía ese dato, que está la gente pues cogiendo dinero a más del 20%. Eso no es sostenible. Entonces, no sé si van a seguir prestando al 20, luego al 30 o al 40 y que se les haga una bola o al final van a tener que hacer, pues bueno, pues, ser más flexibles y tener pues una mezcla entre ayudas, una política monetaria más flexible y restricciones de verdad del crédito. En cuanto al crédito estudiantil, es un problema estructural que Estados Unidos tiene desde hace muchísimo tiempo, porque además es algo que casi todo el mundo se anima a estudiar una carrera en Estados Unidos, porque, digámoslo, la juventud pretende creer que es gratis, ¿no? Y te metes en un marrón de $500.000, si quieres ir más adelante, o 300, o 400, o 500. Y esto, bueno, también sucede en Reino Unido, que también son muy flexibles con los créditos estudiantiles y tienen un sistema algo similar, pero no tan preocupante como lo estamos viendo en Estados Unidos. El gobierno ha permitido, como en otras crisis que hemos conocido, esta situación y ahora lo que no puede hacer es revertir. Ya hemos visto que había hecho alguna quita,
pero si quieren que el problema no sea mucho mayor, al final lo que van a hacer es tener que ser mucho más abiertos, flexibles y ver que el sistema no es del todo sostenible si quieren continuar con estos préstamos que son casi impagables. Porque muchas veces sucede que entras en una especie de hipoteca que luego al final, bueno, pues te ves en otro estado, otra ciudad, pues con un oficio, ya sea albañil o poniendo cable o otro, que claro, no compensa todo aquello que os da toda esa deuda con la que has vivido. Además de lo que cuesta vivir en Estados Unidos o del sistema que ellos tienen, de dos coches, una casa, viajes, todo este crédito al consumo, ¿no? Y sí que es cierto que ahora el consumo no se ha resentido tanto, pero es lo que decíamos, o sea, que no te puedes quedar en el dato inicial, consumo, arriba, abajo. Hay que ir ya, pues tarjetas, coches, préstamos, o sea, ir más al detalle, porque ahí estaremos viendo, o sea, qué es lo que está haciendo una persona que tenía pues un sistema establecido y que podía pagar más o menos todo lo que había adquirido a crédito. Entonces, ahí, en estos niveles de estudio de los datos, podemos ver cuánto tiempo van a aguantar. Que realmente es muy probable que no se rompa nada este año, pero es cierto que la situación va a ser cada vez más crítica, más, pues eso, no bancarrotas, pero vamos, defaults en pagos de empresas, probablemente pues haya mora mucho, o sea, mucho mayor en los sistemas de bancarios. También recordar que Estados Unidos también tienen un sistema financiero por debajo de la capa de banca, como hay también en Reino Unido, que hay otras entidades, pues esos, los que decíamos ahora, que te van a prestar al 35 cogiendo una deuda del 20, ¿no? Y esto al final, bueno, pues puede hacer que la bola sea más dura o el impacto final sea más duro de lo que podemos, por ejemplo, ver en Europa, que la banca es relativamente más sólida, que el acceso al crédito es más complicado, que solemos tener más ahorros, que solemos también tener una tradición de heredar bienes inmuebles de casas, ¿vale? Y si quieres con ello, comentamos también el sistema inmobiliario que está sucediendo en los bienes comerciales, que está siendo un drama, vamos, y viendo como también en Nueva York no hay nadie en los rascacielos trabajando. Y esto al final pues va a explotar por algún lado. Pero si bien es cierto que siguen siendo activos, con lo cual pueden tener más capacidad de resistencia de lo que puede tener, bueno, cualquier persona que no paga una hipoteca. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final, todo este tema el aumento de las hipotecas, del reinicio de los préstamos estudiantiles, es dinero que tienen que pagar y que por tanto va a dejar de ir hacia el consumo discrecional, hacia el consumo que impulsa sobre todo las principales empresas de Estados Unidos. También tengo aquí que comentar que es que ya están tan con nosotros que quizás no te vas a quitar de ver Netflix, esa suscripción no la vas a quitar. Bueno, Netflix he puesto mal ejemplo, pero televisión de pago, por ejemplo, porque ya estamos muy adecuados a ello, pero quizás sí que te quitas de salir a cenar todos los fines de semana o gastos discrecionales no tanto tecnológicos, porque yo creo que ya ese tipo de tecnología convive mucho con nosotros. Y luego respecto a los bienes inmuebles comerciales, es un gran problema. De hecho, he estado viendo comentarios de los grandes bancos que han presentado Estados Unidos y prácticamente todos lo mencionan y todos aseguran que es un problema que preocupa. Y luego hay que tener en cuenta que detrás de estos bienes inmobiliarios comerciales, oficinas que están fundamentalmente vacías y están perdiendo bastante valor, sí que es cierto que el activo sigue ahí, pero su valor ha caído bastante, están los bancos regionales, que es sin duda la gran pata que sostiene ese tipo de préstamos, que ahí sí que es cierto que puede haber problemas, pero yo creo que son más problemas diarios, porque Janet Yellen está encantada de que haya más fusiones y adquisiciones bancarias. La banca, vamos, no, iba a decir que la banca media es casi igual que los grandes. No es cierto, pero es que es brutal, ¿no? O sea, un Wells Fargo que está el quinto, el sexto, no sé si son 500.000 millones, o sea, que ya los pequeñitos que te pueden sonar de lejos son unas bestias que, bueno, o sea, nada que ver con los europeos. Lo único malo que tenemos de cara al sistema financiero americano es que no son tan restrictivos y a veces esa no buena gestión hace que se cometan ciertos errores
y al final, pues bueno, pues vemos que tenemos o tienen que acudir a ciertos rescates, ¿no? Vamos, ya lo vimos en Lehman Brothers, que dejó un agujero de 600.000 millones y era un banco de una planta, vamos. Es cierto que los depósitos y el tipo de banca tradicional, sí que es cierto, en el caso, pongamos, de Wells Fargo, que se ha visto beneficiada por el aumento de tipos, ¿no? Con lo cual yo creo que tienen pues, un aumento de mora, por un lado, porque no pueden pagar parte de sus clientes, pero los que sí que pueden pagar, pagan bastante más, ¿no? Entonces, algo que al final le va a compensar, ¿no? Y la banca doméstica en Estados Unidos, pues hay una cantidad de bancos ingente y esto hace que esté algo atomizada. Es muy probable que veamos en situaciones no muy agradables algunos de los bancos, pero más bien por el balance de deuda que puedan tener ellos. Es decir, que hayan tomado pues, muchísimo riesgo en bonos, pues se hayan metido en problemáticas de por obtener 50 puntos básicos más en un bono, se han metido en un marrón de un bono que no saben ni dónde está la empresa o el Estado incluso. Y esto al final le falta un poco de diligencia que hemos tenido algo más en el sector, no, sí, en el área europea, porque ya hemos visto también mucho este tipo de casuísticas y esto, de hecho, estamos algo resarcidos. Que si bien es un poco malo para el crecimiento, porque es muy probable que aunque venga una época de bonanza, pues no seamos tan permisivos y demos tantas alas o tanta cuerda para poder financiar o para dar aire a la economía. Y esto en Estados Unidos, que son más liberales y que pueden, bueno, pues creerse ideas más anodinas, pues al final nos lo que hace es que, bueno, pues veamos un ritmo diferente como siempre hemos visto en Estados Unidos, en América en general, respecto al viejo continente, que estamos un poco chapados a la antigua y comité tras comité tras comité, pues aprueban las cosas y eso no da flexibilidad. Bueno, pues yo creo que podríamos estar hablando durante 2 horas más, pero tenemos que ir acabando. No sé si tienes algo por último que comentar. Pues hombre, lo que sí que me gustaría comentar es algo de cara a las previsiones y es que también, bueno, es una mezcla de situaciones en las que estamos viendo ahora mismo. Digo, de cara a los clientes de Bison Trade, que al final, bueno, pues no son muy diferentes al resto del mercado, ¿no? Y que están haciendo una pequeña combinación, aquellos que son un poco más activos, pues de no riesgo, digamos letras, ¿vale? Bonos, ¿vale? Y esperando, que es algo que nosotros vemos, a que la inflación se reduzca, ¿no? Comentar también que hay una página, los datos que comentamos o vemos en el mercado suelen ser datos atrasados, lógicamente, ¿no? Y hay una página, ¿vale? Que se llama trueflation.com que nos muestra la inflación real, ¿vale? Sí. Y estamos viendo ahora mismo cómo la bajada, incluso los gráficos, las previsiones de a futuro van a ser fuertes. Es decir, que vamos a ver cómo pues la ausencia de riesgo, productos de no riesgo, va a llegar a un punto en el que probablemente paguen más de lo que estamos perdiendo por capacidad por la inflación. Y eso sumado también a que también es probable que en un momento dado, no sé cuándo, alguien dirá que se les va a ocurrir bajar tipos en el 24 largos, no sé cuándo la previsión, pues ahí lo que va a suceder es que se animen todos los grandes y cuando se animan todos los grandes, pues tú al día siguiente, pues puedes entrar, ¿no? Que es un poco la situación que dicen cuando el presidente vende, el chofer compra, ¿no? Pues un poco que no es del todo así, pero sí que es cierto que el mercado se va a animar y vemos que se está animando. Y está cogiendo poquito a poco riesgo, o riesgo se llama a invertir en acciones o en productos que no sean defensivos para buscar esa rentabilidad de cara al 2023 finales y 2024. Y también pensar que nos han aconsejado pues con duraciones muy cortas y sectores defensivos, ¿no? Pues que ya vemos un poco salud, etcétera, ¿no? Pero también hay que ser, bueno, también bastante consecuente, incluso en estas plataformas como la que tenemos en Bison Trade, que puedes observar y analizar y ver todo tipo de acciones, productos, para que cada uno tome sus decisiones sobre lo que están informando, ¿no? Que muchas veces nos obligan a hablar de ciertos productos porque es la inflación o es la guerra el tema candente, pero te desvía la atención hacia la toma de decisiones más acertadas en tus cartas de inversión, ¿no?
y esto al final pues viene por tener ciertas herramientas y ciertas aptitudes y ganas, obviamente, para poder pues controlar tus finanzas, que es un poco la moda que se va a quedar, ¿no? Que cada uno controle o tome las decisiones correctas, que pueda elegir o apoyarse en asesores, pero que sea él mismo el que pueda tomar esas decisiones, porque en estos 6 meses que vienen es muy probable que veamos algo más de claridad respecto a la situación económica que nos depara ya no solo este año, sino el año 2024, que si todo sigue como está, o incluso ojalá se acabe la guerra, pues veamos cómo entramos en otro ciclo que pueda ser positivo. Bueno, pues ahí con esto acabamos, que te ha quedado muy bien, Ignacio. Muchas gracias a todos los oyentes y sobre todo a Ignacio y a Vision Trade por hacer posible este webinar. Muchísimas gracias a todos y en concreto a vosotros de Zona Value. Chao, adiós. Chao.